hubiera querido venir con otro resultado. No es el momento más optimista para los blanquiazules, pero bueno, como le dije a mis hijas saliendo del estadio, el próximo año vamos a estar acá de nuevo. Muchas gracias por venir nuevamente. Quiero mostrarles ahora el tema de la presentación. Me he olvidado del... No sé si está puesto. Gracias. Hablarles un poco del ecosistema, de los retos, oportunidades. Voy a pasar por data muy rápido, no quiero detener ni describir mucha data, y voy a usar un par de fuentes. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta, alzada de mano, sí o no. Si se sienten optimistas, ¿cuál es su sentimiento? ¿Se sienten optimistas con respecto al ecosistema peruano o latinoamericano en general? ¿Quién se siente optimista? Levante la mano. Okay. Es que esto, a ver, ser emprendedor y ser inversionista en emprendedores, tenemos que ser optimistas. Es por naturaleza una actividad de optimismo, ¿ya? Porque es una actividad con muchos desafíos, con muchos retos, con muchas dificultades, con mucho sufrimiento, pero también con muchísima recompensa, no solamente financiera, sino del impacto que creamos, de la forma en que podemos también influir sobre la vida de muchas personas. Entonces, eso creo que es un tema muy importante, y el tema del optimismo, como bien lo decía a usted hace un rato, también es algo que tenemos que resaltar en nuestras actividades, tanto los emprendedores como los que invertimos en emprendedores, como los que apoyamos a emprendedores, digamos, a obtener sus resultados, tenemos que hacerlo de esa manera. No sé si... Ok. Estas son las dos fuentes que he usado para llegar a algunas conclusiones y reflexiones, un poco de los números digamos, del AFCA, del ecosistema de Latinoamérica, y también un nuevo reporte que, dicho sea de paso, les recomiendo que se lo bajen. Es un reporte que está en la página web, es un reporte de cómo estamos y cómo estamos avanzando con respecto a comparaciones de distintas ciudades y ecosistemas. Ese reporte, el segundo, está absolutamente gratis. Hubo una presentación en la Universidad del Pacífico el jueves pasado, donde se resaltó, lo apoyó The Board, dicho sea de paso, apoyó también en la preparación de este documento, donde empieza a comparar distintas ciudades de América Latina y distintos ecosistemas, y qué está avanzando y qué cosas se necesita hacer. Y lo primero, para poner una nota un poquito, es que hay mucho por hacer. Sí estamos todos optimistas, pero ninguna ciudad latinoamericana rankea como alta en términos del entorno de emprendimiento. Lo máximo que tenemos, algunas ciudades medio altas o medio bajo, y muchas ciudades con muchísimos desafíos, y muchos ecosistemas con muchísimos desafíos. ¿Okay? Entonces, nuestro punto de partida es bajo, y nuestro punto de partida de Lima y Perú es más bajo todavía, como lo vamos a ver. ¿Okay? Eso no significa que no tenemos que ser optimistas, pero sí tenemos que ser realistas con respecto de dónde estamos partiendo como ecosistema, y dónde estamos partiendo, y todos los desafíos que se plantean y que estamos planteando desde PECAP también. Entonces, ninguna ciudad puede ser calificada como de alto desarrollo. Esto es un poco el tema de la inversión. Como ya todos los que han visto temas de inversión de Venture Capital ya saben este gran hipo que tuvimos el 2021, 2022, y luego el invierno de la inversión en Venture Capital, que ha bajado. La buena noticia es que ya se ha mantenido constante, ya hemos llegado a un nivel donde podemos tener un tema constante y donde probablemente vamos a poder seguir alzando e incrementándonos, ¿no? Y algunos otros datos. Este es un tema bien importante porque es justamente parte del desarrollo del ecosistema, de los role models de que hablaba Gaby hace un rato. Estos second time founders, digamos, son los que están empezando a recibir más inversión. Estamos empezando, digamos, una ola donde hay gente que sale de startups o sale de startups grandes, hace sus propias inversiones o ya está en su segundo o tercer emprendimiento, trayendo muchísimo conocimiento y contribuyendo mucho también al surgimiento de los nuevos. Para que hayan nuevos emprendedores buenos, necesitan haber emprendedores más antiguos y más veteranos que hayan pasado por las batallas y que puedan enseñar y que puedan también ser modelos para aquellos que empiezan en ese camino. Entonces, ese es un dato también importante de la dinámica que ya está viendo de estos second time founders. Es un mercado concentrado. En Latinoamérica lo que tenemos es un mercado concentrado, muy concentrado, en que el número más grande es obviamente Brasil, ¿no? Y de ahí tenemos inversión importante en Colombia, ¿no? En Chile,
en México, ¿no? O sea, esos son, digamos, los mercados donde se recibe más inversión y donde está concentrada la parte de Latinoamérica hispanohablante. Entonces, es uno de los temas importantes que hay que ver. Y en términos de ya, volviendo al informe de GEIAL, de cómo estamos como ecosistemas, ¿cuáles son los ecosistemas más dinámicos de América Latina? Por lejos, Sao Paulo. ¿Ya? Por lejos, Sao Paulo. Dicho de paso, una de las limitaciones del reporte cuando lo lean es que Ciudad de México no está incluido, ¿ya? Pero yo lo he incluido yo y por eso lo he puesto en itálicas porque Ciudad de México es uno de los ecosistemas importantes. Y de ahí, junto con Ciudad de México, está Monterrey y están las dos ciudades dinámicas y pujantes de Colombia, que son Bogotá y Medellín, y está Santiago, ¿no? Chile como ecosistema un poco más pequeño, pero con muchísima inversión y con muchísimo dinamismo en ese sentido, ¿ya? Por muchos años de trabajo que ya se han realizado en estos ecosistemas. En el caso de Chile hay un caso especial que es el de todo el desarrollo que ha habido desde Corfo. Pero también están habiendo surgimiento de ciudades intermedias o más pequeñas que se están convirtiendo también en hubs de innovación, en el caso de Chile Concepción, en el caso de Colombia Manizales, ¿no? Y que son temas que podemos tomar como ejemplo para desarrollar también nosotros otros hubs, digamos, de innovación fuera de Lima, como los que queremos también promover nosotros desde PECAP. Otro tema importante también es que la distancia es grande, ¿ya? La diferencia entre Sao Paulo y Lima es muy grande. La diferencia entre Monterrey y Lima es grande. O sea, tenemos desafíos y tenemos una brecha que como ecosistema tenemos que cubrir, ¿ya? Y ese es un trabajo que todos tenemos que hacer y ese es un poco el mensaje que les quisimos dar a la hora de la introducción. O sea, ¿cómo hacemos para trabajar entre todos para empezar a cerrar esas brechas que son importantes? O sea, somos un país que tenemos que desarrollarnos mucho y vamos a ver algunos de los factores donde podemos desarrollarnos dentro de un rato. Y esto es un poco una descripción, no voy a entrar ahí. Digamos, o sea, los principales hubs de América Latina, ahí no está nuevamente, es Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago, Bogotá, Buenos Aires y muchos otros de acá donde estamos, digamos, y nuevos que van surgiendo en otras ciudades y dinámicas. Entonces es una dinámica nueva también de hubs de innovación que están entrando. Y acá voy a empezar a hablar de factores diferentes. En primer lugar, uno de los grandes factores, y siempre hablo de eso, plataformas de ciencia y tecnología, la investigación y desarrollo en nuestros países es bajísima. En Brasil es la más alta y Brasil, con respecto a otros mercados desarrollados, es baja también. Entonces, tenemos que seguir invirtiendo en temas de ciencia y tecnología. Tengo que volver a insistir. Eso de repente no está dentro de nuestro control, pero es algo en lo que como mensaje de ecosistema tenemos que dar siempre, ¿ya? Es una de las bases del emprendimiento y la innovación, tener plataformas de ciencia y tecnología. Acá la academia también es muy importante y el gobierno y el Estado también tiene un rol importante que jugar acá. Es más o menos el mismo tema, ¿no? Temas de investigación, o sea, el vínculo entre investigadores, emprendedores y empresa, y vemos ahí las distintas que hay. Hay un poco el mercado secundario, Concepción, nuevamente, los casos chilenos son bien importantes de resaltar porque ahí hay un tema de fomento público muy fuerte y un tema de aporte hacia las regiones. Es un tema descentralizado que se ha hecho y que hace, por ejemplo, que ciudades como Concepción figuren ahí incluso a niveles de vínculos como Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo que aparece, by the way, Sao Paulo va a aparecer primero en casi todas estas, en casi todo este ranking, ¿no? Y como vemos, Lima, muy bajo. O sea, Lima está a la derecha en uno de los formación emprendedora. O sea, temas de educación, educamos emprendedores, temas de cultura emprendedora que va desde el colegio. O sea, la cultura de emprendimiento no es una cultura que se empieza en la universidad, no es algo que se empieza a enseñar a los 18, 19 años, es algo que debería empezar a enseñarse desde el colegio y se hace poco, ¿ya? Entonces, eso es otro tema y eso es otro reto. Capital humano, ¿no? Miren ustedes nuevamente, Sao Paulo, capital humano de emprendimiento, o sea, calidad del emprendedor, cantidad y calidad de emprendedores, ¿no? Y este es un tema que hablaba yo ayer con unas personas. ¿Qué ecosistemas atraen emprendedores a su ciudad? Y Sao Paulo figura ahí altísimo. Y probablemente la mayor parte de los de Sao Paulo son porque vienen de otras ciudades brasileñas y atraen esos emprendedores. ¿Y dónde se fugan los emprendedores? Retención de emprendedores y atracción de emprendedores. Y donde estás, hay un tema. Mientras tu ecosistema sea menos desarrollado, menos emprendedores va a traer y más se van a ir o se van a ir más rápido a mercados más grandes, que es, dicho sepa, es un tema natural. O sea, que un emprendedor empiece en un ecosistema más pequeño y luego se vaya a otro lado, es natural. O sea, buscas otros mercados más grandes, donde haya también más inversión, donde haya también más posibilidades de crecer.
regional y global. O sea, no solamente es irse a Ciudad de México, sino de ahí de repente irse a Estados Unidos o a Europa o a cualquier otro mercado donde esto se pueda ampliar. Entonces, ahí hay temas de capital emprendedor bien. Y finalmente, vamos a nuestro tema de situación de financiamiento. O sea, hay dos factores que inciden y que son bien importantes. Chile, ¿por qué está primero en esos rankings que hemos hablado? En gran parte porque ya lleva décadas de apoyo de parte de Corfo, digamos, a fondos, a incubadoras, aceleradoras, a emprendimientos. O sea, un poco lo que hace Startup Perú, más lo que hace COFIDE, pero para usar palabras acá de Luchito Narro hace un ratito, con esteroides. ¿Ya? O sea, que hace que en términos relativos a su economía y a su tamaño pueda ser líder en el mercado. ¿Ya? Ese es el fenómeno, digamos, Corfo. Y los que lo hacen, y hay otras ciudades, como Sao Paulo, ciudad nuevamente súper grande, muy emprendedora, con muchísimos emprendimientos y muy grande también. Y también otras que destacan por atraer es Monterrey, por ejemplo. Pero ahí no hay tema, ahí no hay Corfo, ahí no fue Corfo, ahí fue la unión de actores e inversionistas y familias que se pusieron de acuerdo en algún momento para fomentar el desarrollo de una venture capital, con sus saltos y sobresaltos. No es perfecto, pero digamos, ese es un ejemplo de ahí sí dinamismo del sector privado y cómo ese dinamismo del sector privado ha hecho que Monterrey figure también entre las líderes en temas de financiamiento. Bueno, acá voy un poquito nuevamente vuelvo a hacer redes ángeles y fondos de Venture Capital. Ven ustedes Sao Paulo, Santiago de Chile, Monterrey, digamos, liderando el ranking. Y bueno, y CVCs activos, nuevamente un hipo, el tema de Corporate Venture Capital también tuvo un hipo en 2021, no solamente fue un tema de los fondos, pero ahora se ha estabilizado también y sí están interviniendo, que es muy importante en etapas más tempranas y por lo tanto en más deals o manteniéndose en más transacciones. Y para ir cerrando, un poco cuáles son las conclusiones que hemos sacado. Que hay liderazgo de ecosistemas, los que he puesto ahí, los que vimos al comienzo, ese es un ranking medio alto. O sea, hay ecosistemas más desarrollados de los cuales tenemos que sacar conclusiones y tenemos que aprender. Por otro lado, la brecha es alta, la brecha de desarrollo es significativa entre ambos. Es un desafío de toda América Latina, casi toda América Latina, retener talento. ¿Ya? Y ese retener talento es un tema muy importante porque necesitamos, digamos, el acceso a ese talento para crear talento nuevo. Por lo tanto, ese es uno de los desafíos que tenemos. Y nuestro financiamiento es una de las mayores limitaciones y creo que van a escuchar mucho de eso durante estos días. Necesitamos más inversión para que haya más emprendimiento y necesitamos mejores y más emprendedores para que haya más inversión. O sea, es un círculo virtuoso que es el que tenemos que empezar a tener. ¿Ya? Y finalmente, oportunidades. Y para cerrar, ¿qué oportunidades tenemos? Y que creo está empezando a haber dinamismo, lo veo ya con más optimismo. Cada vez más empresas están haciendo temas de innovación abierta. Y necesitamos innovación abierta porque necesitamos clientes para nuestras startups. Porque si las empresas no hacen innovación abierta y no usan startups, las startups no tienen a quién venderle. ¿Ya? Las que hacen B2B, sobre todo, que son la mayoría de las empresas o las startups en el Perú. Entonces, eso es una gran oportunidad y que creo que se está desarrollando. La segunda es la diáspora. O sea, si los talentos se van a ir, si van a irse a Sao Paulo, a Ciudad de México, a Monterrey, a Bogotá, a Medellín, a Estados Unidos, tenemos que seguir manteniendo el vínculo con aquellos que se van para asegurarnos de que toda esa retroalimentación regrese y genere este círculo, o sea, siga generando este círculo positivo para el ecosistema. Entonces, la diáspora de los que se van. Texuyo es un gran ejemplo. O sea, el tema de Texuyo, los eventos que se organizan acá en Perú, los eventos que se organizan en Estados Unidos, es el ejemplo de cómo seguir relacionando, digamos, a los que se fueron y a los que se fueron seguir teniéndolos acá. Vamos a tener también a gente que ya se ha ido afuera y que va a regresar y va a hablar hoy acá, y que creo que eso es un tema importante también. El emprendimiento femenino, creo que Gaby fue clarísima, no voy a hablar muchísimo más de ese impacto, pero esa es una oportunidad también. Apoyar el emprendimiento femenino va a mejorar la cantidad y la calidad de nuestras startups. Entonces es una gran oportunidad del ecosistema. El dinamismo de los hubs secundarios, la parte del desarrollo de otros hubs fuera de Lima para poder tener y alimentar más el tema. Y el último, hay que seguir educando, hay que seguir capacitando a los emprendedores, hay que seguir educando a los inversionistas y capacitando a los inversionistas. Los inversionistas todavía cometemos muchos errores,
también estamos en una etapa súper temprana. Tenemos que ser muy autocríticos y tenemos que ver cómo podemos seguir formando y cómo podemos seguir capacitándonos. O sea, con esa nota los dejo, las oportunidades son grandes, yo también soy optimista, así que nada, disfruten todos estos días con estas reflexiones. Encantado de conversar con cualquiera de ustedes sobre estos temas de los que vengo conversando ya hace mucho tiempo y que creo que hay que seguir reflexionando. Muchísimas gracias y disfruten los 2 días que tengan el día de acá.